transmitir. Bueno, creo que ya estamos al aire. Salvador, buenas noches a todos. Buenas noches por estar aquí en Foro 101. En esta ocasión tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Salvador Rueda Smithers, que es el director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Es un gusto enorme que nos acompañe Salvador. Y bueno, quiero hacer una pequeña presentación de Salvador. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y tiene una maestría en Estudios de Arte por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Ha sido director de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador titular C, Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde épocas inmemorables, desde hace más de 15 años. Es miembro del Consejo de Asesores de la revista Relatos e Historias de México. Tiene más de una veintena de libros, entre otros, Reconstrucción Histórica de una Comunidad del Norte de Guerrero y Cateopan, Jiquilpan, 1895-1920, una visión subalterna de la historia pueblerina. Un México a través de los Prietos, 100 años de opinión y participación política. Bueno, pues entre muchos otros. Salvador, muchísimas gracias por estar aquí en Foro 101, esta iniciativa de 101 Museos México. Y bueno, pues bienvenido. Pues muchas gracias. Para mí es un privilegio participar contigo en este diálogo de 101 Museos México. Pues el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia, Salvador. ¿Por dónde comenzamos? Es una historia gigantesca. Llévanos de la mano, por favor, con este paseo. Bueno, vamos a empezar por el principio al fin, que tenemos un poco de tiempo y voy a tratar de no aburrirlos. Lo primero que podría yo decirles es que el Castillo de Chapultepec es efecto de un desastre. Pareciera ser que los desastres en México acaban creando cosas buenas. Bueno, el Castillo de Chapultepec es una de esas. En noviembre de 1785, el 19 de noviembre de 1785, la fábrica de pólvora que estaba en la ladera oriental de Chapultepec, es más o menos en esta fotografía, en donde tienen ustedes el primer monumento del lado izquierdo. Ahí estaba la fábrica de pólvora y a un lado estaba la residencia de los virreyes desde el siglo XVI. Bueno, ese día, esa madrugada, estalla la fábrica de pólvora. Mueren alrededor de 40 obreros, etcétera. Lo curioso es que es el mismo día, 200 años antes del estallido de la Gacera de San Juan Ixhuatepec. Pero al estallar la fábrica de pólvora, deshace el Palacio Virreinal. Y entonces los virreyes se vieron en la disyuntiva de hacer una residencia nueva, hacerla en Tacubaya, hacerla en un lugar más alto, etcétera. Pero entonces Matías de Gálvez, 1785, decide hacerla en la parte alta del cerro de Chapultepec. Muere Matías de Gálvez, continúa la obra y la mejora su hijo Bernardo de Gálvez, pero también muere muy pronto y la construcción queda, pues no a medias, pero sí no terminada, quedó en pura obra negra. Entre 1786-87 y 1840, es decir, medio siglo, el edificio de Chapultepec estuvo abandonado. Estaba destinado para ser el alcázar, es decir, el lugar de habitación de los virreyes. Entonces no sabían qué hacer con él, había salido muy caro, tanto la construcción, el aplanado del cerro, el subir la piedra, el quitar piedra del mismo cerro para que sirviera como cantera
para arriba, en fin, había salido muy caro y entonces el gobierno, la Hacienda Real decidió sacar la subasta. No lo compró nadie. Después lo quiso sacar a subasta también la Ciudad de México y le quisieron dar un destino. Pensaron que podía ser el Archivo General de Nueva España, no funcionó. Quisieron hacer un hospital para las recurrentes epidemias que llegaban, asolaban a la Ciudad de México, entonces tener un lugar aislado para los enfermos, pero tampoco funcionó. El problema era subir el agua. Quisieron hacer ahí también una suerte de alhóndiga. Las lluvias deterioraron muy rápidamente el edificio. Las lluvias siguen siendo uno de los peores enemigos del castillo de Chapultepec. Deterioraron muy rápidamente el edificio, entonces cualquier semilla que metieras se echaba a perder. Finalmente quedó abandonado. Queda abandonado hasta 1840, cuando deciden establecer ahí el colegio militar. Y al momento que lo artillan, le dan el nombre de Castillo de Chapultepec. Ya no era el Alcázar de Chapultepec, sino el Castillo de Chapultepec. Y entonces empiezan a arreglarlo y a darle la función militar que le haría, digamos, famoso en su primer momento, porque es el último reducto de los mexicanos en la guerra contra los Estados Unidos, y el 13 de septiembre de 1849 cae el castillo de Chapultepec, cae el colegio militar, y entonces en ese desastre nace otra vez una flor. La derrota de los cadetes y la voluntad de los cadetes por ir a defender su alma mater creó un sentimiento que después conocimos como el sentimiento de patriotismo. Entendamos que antes de eso el patriotismo como lo conocemos ahora no existía. Existe a partir de este golpe que le da el ejército norteamericano a México al alma de México. Se rehace otra vez el castillo de Chapultepec en 1849. En 1859 va a vivir el primer presidente ahí, que es Miramón, Miguel Miramón con su esposa. Dura muy poquito. Luego vive ahí Maximiliano y Carlota. Le dan el tono de palacio que ellos querían proyectar para hacerlo el Palacio de Miravalle en reflejo al Palacio de Miramar. Cae el gobierno del imperio, es usado algunas veces por la familia de Juárez, no por Juárez, pero la familia de Juárez, en condiciones que no son precisamente muy agradables. Escribía por ahí doña Margarita que se quedaban a dormir en un sillón, Benito, el hijo grande, apenas tapado con una frazada. No era cómodo el castillo de Chapultepec, pero les gustaba como un lugar de retiro. Se restablece el colegio militar después de la muerte de Juárez, y a partir de ahí también en el área del Alcázar van viviendo todos los presidentes desde Lerdo de Tejada hasta Abelardo Rodríguez. Es un lugar a donde habitaban sobre todo en las temporadas de lluvias, entre abril y octubre, porque la Ciudad de México se inundaba. Y entonces iban a dar al edificio Castillo de Chapultepec para poder también hacer resoluciones de gobierno, atención a visitantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso cambia el último día de noviembre de 1934, cuando el general Lázaro Cárdenas toma posesión de la presidencia, va por el presidente Abelardo Rodríguez al castillo de Chapultepec, toma posesión a la presidencia y decide vivir en Los Pinos. Entonces, el castillo de Chapultepec en ese momento queda solamente como una oficina de despacho secundario de gobierno federal, hasta 1939, cuando el mismo general Cárdenas inaugura el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en sus primeras notas legales, en donde da por inicio al INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, establece que el castillo de Chapultepec
sería el Museo Nacional de Historia. Y entonces se traslada toda la sección de historia que estaba en la calle de Moneda, en el Museo Nacional, se traslada a Chapultepec y se inaugura el 27 de septiembre de 1944, siendo presidente Manuel Ávila Camacho. Y a partir de ahí empieza toda la biografía del Castillo de Chapultepec como casa de la memoria hecha objetos, es decir, como Museo Nacional de Historia. Digamos que, grosso modo, esa sería la historia del edificio. Hay partes que vamos a ir manejando de manera anecdótica. Por ejemplo, este vitral que se pone en 1898, se manda a hacer a Francia, a París. Y lo interesante es que las figuras femeninas, todas ellas aluden a la flora, a la fecundidad, a las siembras, a las frutas, etcétera. Todos son elementos que tienen que ver con bosque. Porque Porfirio Díaz, que vivía ahí, tenía a alguien que sabía muy bien cómo decorar al castillo de Chapultepec y hacer este distanciamiento entre el Palacio Nacional y el castillo de Chapultepec, ambas residencias presidenciales. Y aunque hay muchas partes que se parecen, ya veremos un poquito más adelante alguna, en donde el mismo artista y el mismo diseño se repiten en el castillo y en Palacio Nacional, en el castillo de manera, digamos, abreviada, pero buscó que hubiese una pequeña diferencia, y esa pequeña diferencia era no olvidar que están en medio de un bosque. Y entonces siempre los elementos que va a haber son elementos que tienen que ver con la naturaleza, el jardín no domesticado, digamos, la fecundidad, etcétera. Y en este caso son ninfas y diosas grecorromanas. Estos pasillos fueron frecuentados por todos los presidentes de la República. Esta fotografía está tomada enfrente de la recámara de Porfirio Díaz, que alguna vez fue la recámara de Carlota. Lo que es interesante es que el fotógrafo está ubicado en donde debieron estar las sillas que Porfirio Díaz tenía para ver hacia la terraza sur, es decir, hacia el Valle de México, y ahí es donde hace la entrevista con James Krillman. Esa entrevista con James Krillman, en donde dice que México está apto para la democracia y que él verá con muy buenos ojos que en 1910 hubiese un candidato que no fuera él, etcétera, 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 es el origen de la revolución. Entonces, en esta esquina nace la Revolución Mexicana de palabras de Porfirio Díaz. Y en esta misma esquina, Venustiano Carranza empieza a ejercer como presidente ya constitucional los gobiernos de la Revolución Mexicana. Esta es la recámara de Maximiliano. En realidad, la recámara de Maximiliano, el moblaje, fue conseguido por el general Manuel González en su presidencia en 1880. Son piezas, algunas de ellas que sí pertenecieron a Maximiliano. Por ejemplo, la cama era su cama de campaña, el candelabro, algunas de las piezas de pasta de arroz que están encima de los muebles. Los muebles no, son muebles de Bull, eh, muy probablemente de una calidad no tan buena como el verdadero Bull, pero que compra Manuel González para establecer ahí un pequeño espacio del Museo del Imperio. Es decir, no quiso que se le perdiera la vocación que tuvo originalmente, porque esa historia, la historia de ese emperador derrotado, les daba gloria también a los presidentes como Díaz y como Manuel González. Y entonces lo hacían bien. También, por ejemplo, los dos cebres que están al fondo, estos dos con los retratos imperiales, son de muy, muy buena calidad y son originales del periodo de Maximiliano y Carlota.
Este es el comedor, Manuel, que decía que es una réplica, digamos, en más pequeño, de áreas que están en Palacio Nacional de la vivienda del presidente, en particular del comedor. Las esculturas son de Pitacio Calvo. Los casetones, que parecen de madera, en realidad son de yesería. Eh, es una yesería que se manda traer al artesano italiano y hace estos casetones que le dan una dignidad muy particular al comedor. Los muebles del comedor son muebles españoles muy pesados y la plata que está ahí es la plata de Maximiliano. Entre ellas la fuente. La lámpara, y ahorita nos pasamos, pero esa lámpara indica cuando se pone luz eléctrica en el castillo de Chapultepec y es entre 1904 y 1906. Es decir, ya iniciando el siglo XX, inicia con luz eléctrica la residencia del presidente. Ahora sí. Este es el mural de Siqueiros, en donde juzga e ilustra su imagen de lo que era el final del porfirismo. Don Porfirio rodeado de bailarinas y de hombres ricos pisando la Constitución. Esto lo pinta Siqueiros en los años 60. Acá lo interesante, Manuel, es que habían pasado 50 años de la caída de Porfirio Díaz. Y si tú caminas 3 pasos adelante de este mural hacia afuera, lo que ves es un gran óleo en donde está Porfirio Díaz, héroe de la batalla del 2 de abril. Entonces, habían pasado 50 años de que Porfirio Díaz había sido héroe y ahora era un villano. Y a 50 o 60 años de que esta pintura se hizo, nosotros le hemos hecho una reinterpretación. Es una pieza ya de museo, ya no tiene el carácter de discurso político y de manera de dar una historia oficial. Ahora es parte de nuestra memoria, el artista y la manera de ver las cosas. Y con esta sala iniciamos los recorridos normalmente a las salas de historia porque te rodea. Entonces, lo que enseñas a la gente que va, sobre todo a los niños, es que todo es un punto de vista. En ese momento, la pieza histórica los está rodeando. Si caminan 20 pasos adelante, se van a enfrentar a una vitrina y entonces ellos son los que están afuera de la pieza. Y este ejercicio mental permite enseñarles que en realidad lo que está guardando el Museo Nacional de Historia son pequeños jirones y fragmentos de memoria que hace falta reconstruir y que hay que ejercitarse para construir, hay que hacer un esfuerzo intelectual para ir explicando cada cosa, cada cosa, cada cosa. Y entender que cada cosa tiene su tiempo. O sea, no era lo mismo pintar a Porfirio Díaz en 1800, es decir, en 1906, a pintarlo en 1966. Este otro mural es el de Juan O'Gorman y nos sirve para explicar una cosa. Somos los historiadores y los artistas los que les damos forma al tiempo, Manuel. Ve a Miguel Hidalgo. Es la imagen tradicional que tenemos de Miguel Hidalgo. Bueno, a su izquierda, con una banda roja, está el Hidalgo que aparece en las descripciones de época. Entonces, en realidad tienes a dos Migueles Hidalgo. Uno está tomando el estandarte de la Virgen de Guadalupe de un lado y el otro está tomando la antorcha de la libertad. La imagen que tenemos los mexicanos de Miguel Hidalgo es una construcción plástica y de los museos. Es decir, es lo que los artistas han dicho y han pintado como lo imaginaban y como en los museos lo hemos ido acomodando. De tal manera que ponemos a un Miguel Hidalgo septuagenario cuando el hombre al momento de morir tenía 58 años.
Era un hombre fuerte en realidad. claro. Esta pintura es la alegoría de la independencia del pintor y arquitecto Juan O'Gorman. Originalmente en esa pared que hizo el mismo O'Gorman, iba a pintar Diego Rivera su mural sobre la guerra de independencia o sobre el proceso de independencia, pero muere Diego Rivera y entonces se le encarga al mismo O'Gorman hacer esta alegoría. Lo que originalmente era un recurso discursivo para hablar oficialmente cómo se estaba entendiendo la guerra de independencia en 1962 y hoy es una obra de arte. Pregúntame algo, Manuel, pregúntame algo. Bueno, pues es que de repente dejarte o escucharte es, yo estoy acostumbrado a, es una delicia, pues, y de repente interrumpirte está medio. Pero a ver, mira, por ejemplo, con este cuadro, bueno, que es un lienzo que a mí me interesa mucho, este de Venustiano Carranza, Ajá, este lienzo que es de González Camarena, si no me equivoco, ¿verdad? sí. Sí. Eh, es un discurso, bueno, que de alguna manera toda la descripción del cuadro, cómo va desechando esta constitución, como las dos manos que apuntan, una con la pluma donde está redactando, la otra que apunta hacia el cielo. Cielo. Una serie de íconos, ¿no? Una serie de íconos aquí. Me llama muchísimo la atención. Eh, Tiene tantas cosas. No sé, bueno, me imagino que todo esto son el Congreso, todo esto que está aquí, toda Son los la. constituyentes. Fíjate, sí te voy a platicar muy rápidamente. Esta no es exactamente un lienzo, es una técnica mixta en donde hay lienzo, hay polvo de mármol, óleo, eh, pinturas plásticas, etcétera, miles de Y metros de perdón, pero tantos. está es profeso para el muro. Sí, está hecho para ese muro, que está en una de las salas que dan hacia la cara sur del castillo de Chapultepec. Esta sala fue concebida para ser la sala de la Revolución Mexicana. Es muy pequeñita, pero es una de las salas de la Revolución Mexicana. Entonces se le pide a González Camarena, a don Jorge González Camarena en 1966, a través de la Secretaría de Gobernación y de Educación, se le pide hacer un mural en donde sea Venustiano Carranza, el protagonista principal, y dé cuenta de los 50 años de la Constitución de 1917. Es decir, él tenía que terminar esta pintura en febrero del 67 para que pudiese ser inaugurada. Entonces, se tarda casi un año en pintar. A finales del 65 hacen el trato y todo 66 se la pasa estudiando y revisando y haciendo bocetos y haciendo una explicación alegórica realmente muy interesante con una gran fuerza. Del lado derecho del espectador lo que tenemos es al águila mexicana y de las plumas del águila van surgiendo rostros. Estos rostros son los constituyentes de 1917. La idea de que las plumas del águila sean los rostros de los legisladores está en Dante. En el Paraíso 18 de la Divina Comedia, dice en una frase que viene en la Biblia, en el Eclesiástico, dice, eh, alaben las leyes o respeten las leyes aquellos encargados de hacerlas. Esos son los hombres justos. Y lo que dice Dante es que era un águila con una sola voz y que cuando voltean se da cuenta que las plumas del águila son esos hombres justos, son los hombres que hacen las leyes. Y entonces lo que él hace es trasladar la idea de los hombres justos en el paraíso de la comedia y lo pinta con el águila mexicana y les pinta
los retratos exactos a más de 28 de los 200 legisladores de la constituyente del 17. En los primeros planos, por supuesto, están los que fueron las manos redactoras y los ideólogos de la Constitución. Carranza está en medio, tal como se le había pedido, y la postura de Carranza es la de un Cristo en majestad de las imágenes medievales. Es este hombre en el primer día o en el último día de la historia. Y entonces está legislando. Y las páginas en blanco que está firmando van subiendo hacia el cielo y van formando un paisaje de un México fértil, son campos fértiles de siembra. Y efectivamente, como bien señalaste tú hace un rato, está la otra mano derecha señalando hacia el cielo, manifestando que se trata de una obra de carácter superior. Las páginas que se van volviendo negras, que son lo que está desechando de las viejas y malas leyes, se van volviendo negras y caen en las ruinas de edificios porfirianos. Y eso también alude al primer día del constituyente, cuando en la última revisión de las credenciales, Mújica tiene que revisar la credencial de un periodista que había sido uno de los principales detractores del Partido Liberal Mexicano 11 años antes, en 1906, y que además estuvo insistiendo en que se les reprimiera y los metieran a la cárcel. Entonces ahora llegaba como si fuera un legislador, y entonces Mújica dice, no, no podemos dejar que entren los reaccionarios a hacer la revolución. Aquí tienen que estar los que hicimos la revolución. Y como dijo Catón, Cartago delenda est, es decir, Cartago debe ser destruida. Y sobre las ruinas de Cartago se construirá la nueva Roma. Y entonces lo que hace González Camarena es que ese Cartago delenda est que repite Mújica se vuelven las ruinas de los edificios porfirianos a donde van a ir a dar los cadáveres legales del periodo anterior. Y en medio, a un lado de su mano derecha con la pluma, vemos a los ejércitos revolucionarios. Pero no los vemos peleando, los vemos saliendo de la escena. Van con el arma al hombro, van en paz, van desfilando disciplinadamente y están saliendo de la escena. Es decir, está manejando González Camarena como el final de la revolución es el inicio de la vida constitucional. Y esa es la alegoría de este mural que a mí en lo particular me gusta mucho. Sí, es un mural impresionante y además muy bien puesto en esa sala. Sí. Sí, definitivamente. Aquí tenemos pues la sala que nos conduce a toda la parte de atrás del Alcázar, ¿no? Que es Sí, la sala de efectivamente, esta es lo que en tiempos de Don Porfirio y los años de Madero se llamaba el boliche, porque efectivamente había un boliche. En este lugar fue donde se hizo la primera proyección de cine de los hermanos Lumière. Es decir, la primera vez que hubo cine en México se proyectó aquí, en este espacio. Es un dato interesante, es la sala de Malaquitas, ¿no? Sí, desde el punto de vista arquitectónico, si te das cuenta, Manuel, se parecen mucho la de abajo y esta. Sí. Aquella es ya la introductora, esta y esta. Esta originalmente era el lugar donde despachaba el presidente Carranza. Okay. Es decir, donde estaba la puerta esta de Malaquita, había originalmente una puerta y iba a dar hacia el patio del Alcázar, donde vimos hace un ratito este piso de mármol blanco con negro, donde les hablaba yo de la entrevista de Díaz Krillman.
Y entonces Carranza vivía y los presidentes vivían en la parte de atrás, en el Alcázar, pero para despachar recibían aquí. Okay. Después se trajeron estas malaquitas, estas las compra Porfirio Díaz, son malaquitas rusas que estuvieron en la Feria de Londres en los años 50 del siglo XIX, ya no regresaron a Rusia y se trajeron a México. Y hace unos años vino un grupo de historiadores y museógrafos rusos y pidieron verlas. Y claro, suban ustedes, los acompaño. Cuando las vieron, hicieron cara, por supuesto, ellos siempre muy serios y muy propios, pero me di cuenta que hicieron cara de qué estamos hablando. No sé cómo se diga, no manchen en ruso, pero seguro pensó eso. Porque lo que no creían era que fueran de ese tamaño. Ellos lo que tenían eran los grabados de la época de la Feria de Londres y de cuando había salido esta malaquita rusa de Rusia. Pero no se habían imaginado el tamaño de las piezas y el peso de las piezas. Y entonces llamaron a sus compañeros que estaban en el Museo de Antropología en ese momento y subieron todos de un jalón. Es una sala muy elegante y la usamos básicamente para mostrar las modas femeninas y los accesorios de las mujeres en el siglo XVIII finales y en el siglo XIX. Sí, sí, sí. Ahí aquí estoy reconociendo a mano izquierda un cuadro de, no sé si es clavé, pero parece clavé. Sí. ¿Sí, verdad? No, se me hace que es de Cordero, pero sí hay un clavé por acá y hay otros. Y las piezas que están en estas mesas son la mayoría de ellas de la colección de Ramón Alcázar, un minero banquero guanajuatense del Porfiriato, que se endeuda con el gobierno de Venustiano Carranza y le vende una buena parte de su colección para que con el dinero con el que le estaba vendiendo le pague al gobierno. Entonces, es muy interesante, otra vez, esta idea de que en los momentos más difíciles o en el desastre siempre hay una flor. En la revolución, la colección más importante llega en este periodo, en 1917, 10 días Sí. después de que se promulga la Constitución del 17, ya están en tratos con Ramón Alcázar para conseguir parte de su colección. Esta es la sala que nos lleva a la sala de Virreyes, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, señor. Si te sigues a donde está la puerta, al lado derecho donde está la dama de encajes en los puños, adelantito está una puerta y ahí sales a la sala de virreyes, que ahí lo que muestra son las modas masculinas Sí. del siglo Y XVI bueno, al todos los XIX. virreyes, ¿no? Además. Sí, 60 y tantos virreyes, los 64. De hecho, hay uno que no es virrey, que es el señor O'Donoghue, que en realidad era ya jefe político. Él era un hombre proclive a la Constitución de Cádiz y la Constitución de Cádiz había quitado el cargo de virrey, no existía más. Y como sustituto había la jefatura política y se le da a O'Donoghue porque O'Donoghue había sido uno de los opositores al absolutismo de Fernando VII, lo agarran preso, le arrancan las uñas, o sea, le va muy mal. Pero con la restitución de la Constitución se ven obligados a restituirle en un puesto de un alto honor. Y entonces se le da la jefatura política de la Nueva España para que viniera a firmar la independencia del Imperio Mexicano. Ya no alcanza a firmarla. En el acta de independencia hay un hueco que dice lugar de la firma del señor O'Donoghue. Ya no alcanzó a firmarla. Él llega a México, primero muere su esposa y muy, muy pronto muere él. Ok. Bueno, luego aquí. Igual. Siqueiros, en donde pinta lo que para él es el inicio de la revolución.
que es el momento en donde los huelguistas de Cananea le arrebatan la bandera a Mr. Green, el dueño de la mina, y bajan los Rangers y bajan los rurales asusados por el gobernador Izábal, por el vicepresidente Corral, por la ceguera de política ya de Porfirio Díaz, y hace una gran represión de los obreros y queda como una huella en la memoria del pueblo mexicano buscando sus derechos. Y eso prende cuando prende la Revolución Mexicana. Entonces, en 1964 o 66 que pinta esto Siqueiros, lo pone como la escena central diciendo, bueno, desde mi punto de vista, la revolución nace en ese preciso momento. Este día de junio de 1906, ese día. Okay. Oye, ¿son paneles? En realidad son paneles, sí. Es madera y piroxilina sobre una pared. La técnica es la del mural. No todos los murales son frescos. Uh-huh. Hay distintas técnicas de mural y en este caso son paneles de madera y piroxilinas. Ok. Sí, muy al estilo de Siqueiros precisamente, ¿no? Sí, Técnicas. él probaba mucho, hacía mucho ensayo-error, Uh-huh. cosa que a veces es complicado para los restauradores de Bellas Sí, Artes es tener lo que que quiero decir detectar. Sí, justamente, que es uno de los dolores de cabeza Siqueiros para los restauradores. sí. Ah, pues sí. Y bueno, llegamos a esta sala que, bueno, a mí en lo personal es una de las salas que más me gustan. Yo creo que la obra que más me gusta es la que está aquí a mano izquierda, y ahorita La hablamos un Plaza poco de Mayor. ella. Sí, pero bueno, este también es de González Camarena, el que está a fondo, ¿no? Sí, Esta es pues justamente un tema muy de moda, ¿no? claro, Ahora porque es la ya, conquista. sí, así es. Es el proceso de conquista, el nacimiento de las culturas, le llama él, y es en donde el guerrero azteca y el expedicionario guerrero español mueren en un abrazo trágico, en medio de la guerra, en medio del fuego, del quebranto, y el caballo acaba siendo como si fuese parte del jinete español, como si fuera un centauro que en ese momento también está cayendo. Esto lo pinta González Camarena en el 64. Nos gusta porque uno entra por esta puerta que ve uno a la derecha Uh-huh. y, por supuesto, lo que tienes enfrente es la Plaza Mayor hacia 1760. Pero volteas a tu mano derecha y entonces ves la visión de la conquista de 1964. Y volteas a tu mano izquierda y ves la misión de la conquista en Claro, 1750 más o menos. Y claro. son dos puntos de vista totalmente opuestos. Uh-huh. Y este cuadro de la Plaza Mayor lo que indica es la síntesis real de esos 300 años de vida novohispana. El año que entra, Manuel, ahorita que dices de que esto se pone de moda y se ha puesto de moda, México tiene ese extraño y raro privilegio de que el mismo año puede conmemorar el inicio y el final de todo un proceso histórico largo de 300 años de vida virreinal. Es el de la caída de Tenochtitlan y el inicio de las conquistas a los distintos territorios hoy mexicanos, y es el final de la Nueva España en septiembre, cuando nace México, y entonces tienes el proceso completo. Entonces, en un mismo año puedes conmemorar y estudiar el proceso completo. Es decir, de un México que ya no es y al mismo tiempo un México que seguimos heredando. Oye, dime una cosa. Este cuadro tiene pues no digamos que es un hermano gemelo, pero digamos que un mellizo por ahí, más pequeño, si no mal recuerdo lo tiene el Soumaya, y se llama justamente El Abrazo, recuérdame. Bueno, González Camarena llegó a ser
para hacer su obra final, hacía bocetos y hacía ensayos de su pintura, incluso en formatos ya interesantes, no tan gran formato como este. Así es, Pero así es. sí, por ejemplo, de aquel que vimos de Carranza, hay cuando menos tres Sí. ejercicios distintos en donde cambia un poco la cara de Carranza, cambia un poco la composición, pero en términos generales es el mismo. Justo nos está preguntando una persona ahorita, Vicente Zenit, que si el Ah, museo cuenta con los sketches de los murales, los bocetos, con los de bocetos que estos, no, cuentan. no. Qué buena pregunta. Pero no, yo conozco, por ejemplo, los bocetos de murales de O'Gorman, de los que pintó ya al final de su vida para la Sala de Madero. Pero ese boceto, el que queda, que es el de Carranza, perdón, el de Cárdenas con Mújica, está en un archivo dedicado a los papeles y a las cosas del general Cárdenas. Los otros, yo conozco por ahí alguno que está en Banamex, y otros se han ido perdiendo. Ujú. No tenemos nosotros los bocetos de los murales. Por una razón, cuando se hacen los contratos a los muralistas, lo que se les pide es la obra final. Y entonces los bocetos y todos los materiales de trabajo se fueron yendo. No, no los hacían en el castillo, o los que llegaban a hacer se los llevaban después. En el caso de los estarcidos, pues esos, cuando se trataba de un fresco como los de O'Gorman que vimos hace un rato, pues se deshacían. Claro. Pero cuando son los bocetos, los sketches, se los llevaban o los tenían ellos en sus estudios y aquí venían a trabajar. Las salas estaban cerradas y ellos estaban trabajando día y noche. Cuando yo entré a trabajar al Castillo de Chapultepec en 1976, estaba don Juan O'Gorman trabajando el mural de Madero y ahí vivía. Y me acuerdo que íbamos una bola de muchachos de estudios históricos, íbamos y le preguntaban al maestro sobre, pues ya sabes, sobre las haciendas, sobre las calpanerías, sobre las tiendas de raya, etcétera. Y don Juan, que además de que era un hombre delicioso, era deliciosamente mentiroso, te cambiaba la historia todos los días. Y yo me acuerdo que una vez alguien, con ganas solamente de picarle la cresta, le dijo, a ver, maestro, pero usted aquí está proponiendo que esto se llame el feudalismo porfiriano, cuando en realidad en la época de don Porfirio no hubo feudalismo, era capitalismo, punto. Y el otro se prendía y decía que era un feudalismo, ¿me entiendes? Y entonces eran discusiones interesantes que no tenían, por supuesto, nada de académicos. Y entonces don Juan se prendía, pero se daba cuenta que estaba platicando con chamacos. Y entonces acababa dándote pues lecciones de moral pero a veces lecciones de pintura. Decía, olvídese de si es feudalismo, miren lo importante que es que hagamos un trazo así y que la luz venga de este lado y de que Ujú. el rostro tenga esta sensación. Hoy, por ejemplo, estamos en 2020, hay rostros de los que don Juan O'Gorman ponía grotescos en el sentido de Leonardo da Vinci de lo grotesco, en este sentido clásico de los rostros grotescos, para demostrar lo que él quería, que era un mal carácter o un carácter brutal. Entonces pone, por ejemplo, a un par lo voy a decir así, de retrasados mentales como capataces, tanto en la época virreinal como en la época porfiriana. Los llena de ratas en sus bolsas y les pone un cuchillo, etcétera. Pero uno de ellos, ahora tenemos que estar explicando que no se trata que era solamente un juego de don Juan O'Gorman, porque van muchos niños con síndrome de Down, por ejemplo, y ven ese retrato de un hombre con síndrome de Down y dicen, pero por qué tiene ratas? ¿Por qué tiene el cuchillo? ¿Por qué está tan malo? Y entonces ya se le explica que no, que estaba jugando, no sé, le damos explicaciones, que le damos un poco la vuelta, porque sé que don Juan no tendría, por supuesto, esa intención, y si hoy tuviera la mano
su pincel, él cambiaría eso. Estoy segurísimo, era un hombre con una gran sensibilidad humana. Pero en aquel momento lo que buscaba era el gesto grotesco y utilizó el método que había usado Leonardo da Vinci para hacer sus rostros grotescos. Porque para poder hacer a una gente como Judas tenía que ser un tipo que tuviese este carácter de la envidia y de la traición metida. Y cuando pone a Santo Tomás, tiene que poner a alguien que tiene la duda en la cabeza, y entonces buscaba los rostros. Y hay bocetos de los rostros de Leonardo y de muchos otros pintores del Renacimiento, buscando gente que tuviese en realidad un defecto físico Sí, para pintarlo y que funcionara como un carácter. así es. Oye, nos preguntan también, haciendo una pequeña pausa, ¿sabes más o menos? Bueno, me imagino que sí sabes, obviamente, deben tener el dato. ¿Cuántos son los bienes que conforma el Museo Nacional de Historia? ¿De piezas? Sí. Sí, cómo no. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Vicente Zenit por su pregunta. Eh, sí, el Castillo de Chapultepec tiene un aproximado de 106,000 piezas en 57,000 registros. Uh-huh. ¿Por qué es la diferencia? Porque hay piezas, por ejemplo, trajes militares, etcétera, que son 3 piezas, y entonces cada una de ellas se cuenta aparte. Uh-huh. Eh, y el registro es solamente uno. No. Bueno, los aretes, por supuesto, sí, los aretes y los juegos de accesorios normalmente se registran en un solo lote, Ajá. pero tienes entonces en un solo lote registrado 5 piezas. Sí. Entonces, piezas individuales son más o menos 106,000. Ok. Ok. Bueno. Oye, a ver, una pregunta. Justamente ahorita que estamos viendo esta sala y la vemos vacía, así sola, y justo ahorita el COVID, el Museo Nacional de Historia, no me lo imagino, o sea, con la cantidad de visitantes que tiene diarias, y sobre todo los fines de semana, que es monstruoso. Sí. Siempre está entre el primero y el segundo lugar de visitas en el año, De junto con el museos. Museo Nacional de Antropología. Eh, Obviamente esto ha de ser un asunto verdaderamente impactante para el museo en todos los sentidos, obviamente para todos los museos. Pero ¿cómo lo está llevando el Museo Nacional de Historia? ¿Cómo está sobreponiéndose? ¿Cuáles son las herramientas que están haciendo ahorita para acercar todo este gran acervo a la gente? Bueno, en este momento no está abierto al público. No vamos a abrir sino hasta que haya semáforo en verde. Y una vez que abra en semáforo en verde, se siguen los protocolos que marca la Secretaría de Salud para recintos como los museos. Entonces, tenemos ya un cálculo por sala, lo que mide cada sala, para saber cuánta gente puede estar en un momento dado y cuánto tiempo tiene que estar en ese momento dado. Entonces, tenemos que ir marcándole un ritmo para que se vaya moviendo, cosa que antes no hacíamos. Sí, claro. Normalmente tú ibas y podías quedarte en una sola sala 2 horas y regresar 2 días después en otra sala, y ahora no. Ahora sí tienes que estar máximo 10 minutos en cada sala. Tenemos calculado cuánto tiempo tardan en ver cada pieza y en leer una cédula, y tiene que estarse moviendo. Eso cambia, por supuesto, el ritmo, la vida y el sentido de los museos. En lo personal, por supuesto, no me gusta nada, pero Claro, está en primer lugar la salud de la persona. claro. Eh, eh, yo siento que mata la principal función del museo, que es hacer un esfuerzo intelectual disfrutándolo. En este caso, no sé cómo vaya a ser. Hay que ver cómo nos vamos a empezar a comportar, porque además cambia la cultura, y ahorita que a mí me cae gordo eso, al rato a lo mejor va a ser lo más normal.
Ujú. Eh, Así es con las epidemias. Yo quiero recordarle a la gente que ya tiene pues más de 50 años, cuando fue el virus del SIDA, el pánico que se movió para todos lados en fin, casi creíamos que era la peste nueva. Nunca se encontró la vacuna y sin embargo la gente aprendió a vivir con eso, a comportarse con eso, a adecuar sus costumbres y cultura y conductas con eso, a quitarse telarañas de la cabeza porque en aquella época tenías culpables, los homosexuales, Ujú. quitarte todo este tipo de cosas y acabas construyendo una nueva sociedad superando al SIDA. Tan nueva sociedad que ahora el hecho de que haya tolerancia y libertad en los distintos tipos de inclinaciones sexuales, etcétera, ahora ya es lo normal. Eso era imposible hace unos 30, 35 Claro. años. Y hace 30, cuando fue el cólera, porque estamos hablando de virus muy raros, pero el cólera es básicamente una enfermedad de pobreza. Tiene que ver con la higiene y básicamente con la del agua. Bueno, también había sido una cosa terrible y yo me acuerdo, yo ya era director del Castillo de Chapultepec en ese momento y la, pues la necesidad de tener los baños con agua purificada, etcétera, nos movió mucho piso Ujú. y nos quitó mucha gente, mucha gente. Y creció nuevamente el flujo de los visitantes con el derecho a la cultura. Es decir, cuando legislas el derecho a la cultura. Y entonces viene gente de todo el país, porque tiene derecho a estar en esto y tiene derecho a preguntar y tiene derecho a saber. Y eso les creó un gusto, de tal modo que un domingo puedes tener entre 12 y 18,000 personas, más de las que en realidad caben. Muchísima gente. Sí, 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 sí. Oye, y bueno, independientemente de esta logística, ahorita, ¿qué está haciendo el museo? ¿Qué está haciendo el Museo Nacional de Historia? ¿Cuál es la comunicación que hay ahorita con la gente? Eh, ¿Algún tipo de cosas digitales están haciendo? Sí, No sé. sí. Bueno, físicamente el Museo Nacional de Historia se sanitiza 3 veces por semana todo. Están yendo a trabajar grupos, equipos con sus trajes, sus mascarillas, con todo lo que especifica la norma, separados los equipos para hacer y atacar ciertas áreas cada día a la semana, Ujú, de tal manera que jardines, baños, salas y piezas están limpias. ujú. El mantenimiento al edificio se hace con equipos que van 2 o 3 veces por semana, cuando Ok. van normalmente diario. Y entonces la oferta nuestra es a través de cápsulas que aparecen en la página de Lina o en la página nuestra. Ya. Y una vez que abran, nos estamos servicios educativos a través de la subdirectora Eranti Rubio, están trabajando la posibilidad de hacer visitas virtuales en vivo. Es decir, el maestro a lo mejor no va a poder estar yendo a la oficina, pero Ujú. ya grabó él una visita virtual con una cámara y él va llevándola. Y entonces las escuelas se pueden volver a inscribir como se hacía siempre, para una visita de tal hora a tal hora. Y entonces se le asigna a ese maestro y ese maestro a través de la pantalla en las bibliotecas escolares les pasan la visita virtual y pueden ir chateando con el maestro. Ok. Le pueden ir preguntando cosas, etcétera. Vamos a ver cómo funciona. Yo creo que va a funcionar muy bien. Justo nos están preguntando ahorita, una de las preguntas que nos hacen es bueno, una es que las visitas guiadas, hay una persona que ya tenía unas
comprometidas y que, bueno, quiere ver si se respetarán, todo eso me imagino que eso ya le darán respuesta. Pero Sí. hay una que dice, por favor tomen en cuenta a las personas foráneas, a los que vienen de otras ciudades, para los accesos, ¿no? Para que hagan un tipo de cita especial para la gente que es de fuera, para darles de algún tipo, me imagino que algún tipo de privilegio, ya que vienen de otras partes, ¿no? Esa es una de las... No estoy seguro que con una suerte de privilegio, pero sí el administrador Asgar Torres está organizando, junto con la gente de difusión a través de la jefa Jacqueline Gutiérrez, están organizando las visitas al museo como se hacen en otras partes del mundo. Es decir, se compra el boleto a través de Claro, internet, Ticketmaster, etcétera, y entonces te toca tal hora, de tal a tal hora. Y entonces esa es la hora que te toca subir. sí. Y probablemente haya un guía Citas. para que te pueda echar una mano, Ujú. para grupos muy pequeños. Muy pequeños es, mientras esté establecido este protocolo, es muy pequeños. Sí, Entonces, y además con distancia de 2 metros, su cubrebocas, en fin, con todo eso. Hemos nosotros privilegiado más bien a la gente que tenga algún tipo de discapacidad, básicamente la discapacidad motora, porque el elevador es muy pequeño, entonces solamente podrá subir él y su acompañante claro, claro, exacto. El que va desde lo que es la casa de guardias hasta arriba. hasta arriba, Sí, así es. pero lo que sí puedo decirles es que las visitas se van a restringir a lo mínimo, es decir, si recibías 100, quizás ahora recibas 30. Mm, ok, ok. Pero eso es lo que Pues está marcando la norma y lo que marca en realidad eh, pues el sentido común, Manuel. sí, también. Pues aquí hay cualquier cantidad de comentarios que nos están diciendo que muchas gracias y bueno, que el museo está en las mejores manos, ¿no? Gracias. Varios de esos. Bueno, aquí está otra vez el cuadro de Camarena y Sí, saltándonos un poco vamos al otro que no habíamos visto, que es este de la Plaza Mayor sí, con el Parián, desaparecido Parián al fondo, la picota, y bueno, pues es una fiesta, ¿no? sí, si lo puedes ir señalando con tu flecha, A ver, podemos ir va, viendo. Si quieres, pasa hasta abajo, a donde está el virrey. ahí, no, más abajo. Este edificio, lo que Mm, estamos viendo, estas almenas y campanario, es el Palacio Virreinal. Es lo que conocemos como Palacio Nacional ahora. En aquella época eran solo 2 pisos. Entonces el pintor está viéndolo como si fuera un pájaro. Está imaginando verlo 2 o 3 veces más alto que el Palacio Nacional. ¿Y qué es lo que ve? Toma como pretexto la salida del virrey, que es ese carruaje que acabas de señalar, que va hacia la catedral. En la catedral ya lo están esperando un grupo de soldados o de guardias uniformados, de las guardias del virrey uniformados. Es muy posible que sea uno de los días en los que llegaba el correo de España. Entonces iban del Palacio Virreinal a la catedral a un Te Deum, es decir, a una acción de gracias a Dios por las noticias que llegaban de España. Normalmente podía ser el nacimiento de un príncipe, algún matrimonio, pero también podía ser una defunción. Entonces iban igual a dar gracias a Dios y a orar por el alma de la persona muerta. Pero mientras esto pasaba, la Nueva España estaba llena de vida. Y entonces la intención de este pintor hizo más de 1200 personajes y cada personaje es eso, es un personaje, tiene una característica particular. No ujú. copió, no repitió, sino que hizo uno por uno, uno por uno, uno por uno. Es Y anónimo, perdón, es puso anónimo el cuadro. sí hay una atribución, pero no tiene firma. Ven, venga. Este, eh,
hace a los españoles, hace a los criollos, hace a los mestizos y hace el sinnúmero de castas que había en ese momento. Cada uno haciendo lo que su oficio le indicaba. Entonces, mientras el virrey hacía su función política y los estaban mirando, digamos, la gente de mejor posición social, los otros están vendiendo. Y entonces tienes, por ejemplo, a las indias vendiendo la fruta. Acá. Sí, uno puede reconocer a las indias porque están vestidas con su huipil. Las que están con rebozo son básicamente criollas y españolas, que usaban los rebozos y los mantones de Manila. La escultura, ahorita que acabas de pasar por ahí, es la de Fernando VI. Esta columna arriba tiene una pequeña escultura pintada. No se usaba, todavía estamos hablando del barroco, no se usaban las esculturas de mármol, color mármol. Ese es un gusto posterior, es el gusto neoclásico. Para el gusto barroco se pintaban las esculturas. Eso que nos puede parecer muy raro, yo les puedo decir, aquí en Michoacán, muy cerca de aquí, hay pueblos en donde la escultura que llegas a donde empieza el pueblo está pintada. Entonces es muy realista. A, a la gente de la ciudad nos puede parecer un poco extraño, pero en realidad es un gusto barroco. Es un gusto que tiene esa raíz. Entonces Fernando VI está pintado. A Fernando VI lo quita Carlos IV para poner la escultura de Carlos IV, la del caballito. El caballito. Sí. Atrás está la fuente con el tortugo, es decir, el aguador que repartía el agua a las casas y a los comercios, etc. Cuando uno puede ver el tipo de mercancía que están vendiendo, pescado, velas, telas, frutas, podemos saber que estamos a la mitad del verano, pero en una tarde que no debió haber sido lluviosa. Entonces estamos viendo una tarde agradable, no es una tarde ni caliente ni lluviosa. Y adentro, en el Parián, lo que tú acabas de señalar, primero están todos estos puestos de madera. En estos puestos de madera lo que se vende son básicamente frutas y son bastimentos, frutas y telas. Pero en el Parián lo que se venden son mercancías traídas de Europa, pero sobre todo de Asia. En el Parián es donde compraban los ricos, en el Parián es donde se hacían los negocios con vales, entonces tú hacías un vale por tantos pesos duros mexicanos y entonces iba a dar a Manila y ahí alguien lo cambiaba y podía comprar marfiles y se los traían para acá o le llevaban plata para los arcones, etcétera. Entonces, este es el momento floreciente de la Nueva España en donde da además su toque a los muebles y a los ornamentos. Siempre que vean ustedes un arconcito, una cajita, un joyero, etcétera, que tenga plata, va a ser novohispano. Okay. Y en los arcos que están hasta atrás, ahí estaban lo que llamaban los portal de mercaderes. Y ahí estaban también mercaderes establecidos. Y entre los arcos había varios altares, muchos de ellos altares movibles, porque se hacían ahí procesiones y se hacían ahí fiestas. Entonces hay una parte del cuadro donde hay músicos, hay una parte del cuadro donde están sentados o están hincados enfrente de una de las de los pequeños altares, etcétera. Ya para finales del siglo XVIII se quejaban los viajeros porque decían, no, bueno, es que iban al altar y en realidad pues al Redentor lo que le ofrecían era pulque, entonces ¿cómo pulque el Redentor? Entonces ese tipo de cosas no están bien. Pero lo que sí puedo decirles es que este cuadro, que es maravilloso en sus colores, debemos imaginarlo en vivo. Estamos hablando de lo que es actualmente el Zócalo. Y no debió haber cambiado mucho. Es decir, hay un
sonido todo el tiempo, un rumor, todo el tiempo, estos gritos de pásele, pásele, marchanta, Sí. se compran jardines, hagan de cuenta para el siglo XVIII. En eso los mexicanos no hemos cambiado. En una cosa sí es posible que hayamos cambiado. Se quejaban de los miasmas, es decir, había muy malos olores todavía en esta época, hasta que entra el virrey Revillagigedo y Bucareli, pero básicamente Revillagigedo sí limpia la ciudad, hace drenajes, hace banquetas, establece los espacios públicos de los privados, le da un orden a la ciudad, de tal manera que al final del siglo XVIII, la Ciudad de México que visita, o a principios del XIX, la Ciudad de México que visita Humboldt es una ciudad de palacios. Es un cuadro A verdaderamente, ti te gusta mucho ese cuadro, Manuel. sí, a mí me gusta muchísimo. Bueno, de verlo obviamente en vivo para ver todo, justamente todos los detalles, porque efectivamente, como dices, es un personaje. Cada Sí. una de estas figuritas es un personaje y eso, puedes pasar ahí mucho tiempo viendo este maravilloso cuadro. Este es en la sala 2 que tienen ustedes, ¿verdad? Sí, es en la sala 2. Bueno, aquí tenemos las etapas, a ver si nos puedes un poquito hablar de las etapas constructivas, que han sido varias, ¿no? Sí, bueno, esta es una de las plantas que se armaron del castillo de Chapultepec. Rápidamente les puedo decir, en tiempos del virrey lo que se hizo fue hacer el aplanado de toda la explanada, aunque suene redundante, y los jardines de arriba, del lado derecho de esta maqueta, que es donde está propiamente el Alcázar, que era Ujú. el lugar a donde iba a ir a vivir el virrey. Y las oficinas estaban de donde empieza la arcada hacia el lado izquierdo. Ahora, esta arcada ya es de la época de Maximiliano. En tiempos del virrey lo que se tenía era una fachada plana al estilo español. Eh, El caballero alto ya existía. el Caballero Alto no. El Caballero Alto se construye en el siglo XIX con lo que el virrey Galvez quiso hacer una capilla. Mm, Ahí arriba había una capilla dedicada a San Miguel, ok. cuando era solamente el cerro. Ujú, Era San Miguel Chapultepec, esa era la zona. Y cuando Galvez empieza a construir, tira esa capilla y construye digamos, la estructura de lo que sería una capilla para él. Pero como eso se queda abandonado, en el siglo XIX lo convierten en este torreón como mirador militar. ujú, ok. Y es cuando les digo que se artilla y le dan el título de Castillo de Chapultepec a todo el edificio, cuando Ok, originalmente era solamente Alcázar. ok. Y decía yo que los arcos ya son de mediados pues de los años 60 del siglo XIX, Ujú, de la época de Maximiliano, y en el crucero que está hasta atrás, donde están los otros arcos, esos ya son de la época de Don Porfirio, y el Colegio Militar cierra con la derrota del Ejército Federal en 1914. Y en 1916, Venustiano Carranza remodela todo el castillo de Chapultepec para hacerlo una sede del gobierno, del Poder Ejecutivo del gobierno federal. Entonces, en la parte de Alcázar la deja para vivienda del presidente. Como pueden ver, del Caballero Alto hay una continuación en un edificio hacia tu izquierda. Eso ya no existe. ujú. Y eso terminaba donde está la puerta de Malaquitas que les estaba yo platicando hace un rato. Esto ya no existe, ahora todo esto ya es un jardín y un patio de eventos donde se hacen los conciertos y donde se hacen obras de teatro. Y al fondo, del lado izquierdo, era donde estaban las zonas de dormitorios de los cadetes. Todo eso lo tiran, cierran el colegio militar reabre en Popotla años después.
y cierra el colegio militar. Y entonces todo esto lo arregla Carranza para hacerlo un edificio de gobierno del Ejecutivo Federal, que es casi la forma del edificio que vemos ahora. Por ejemplo, si vamos a la mitad del edificio, ahí donde tienes esa cruz, si ves la sala más grande, es cuadrada. En tiempos de Carranza la hace de media luna y ahí es donde establece el comedor de presidencia, que es donde está en media luna el mural de O'Gorman, que hace esa pared en media luna para hacer armónico el mural con la forma de la sala. Ya. No es tan cuadrado, ya tiene este óvalo. La escalera. La escalera principal que está ahí termina siendo la escalera del colegio militar. Es una escalera pues con un rigor arquitectónico muy particular. Tiene esta forma de cruz que se sostiene sola. Es esta. Se sostiene sola. Si ustedes pueden ver el primer cuerpo, te va a dar hacia otro lado igualmente un primer cuerpo, pero no está sostenido sobre nada, es un arco. Y salen estas escaleras que tampoco están sostenidas sobre nada, se sostienen por el mismo peso, por la misma presión, la misma gravedad que la arquitectura de la escalera, creo. Conozco yo una similar que está en el edificio de la Secretaría de Educación Pública y es una escalera del tiempos de cuando era convento de monjas. Perdón. Y en esa misma escalera... Aquí quiero hacerte una Sí. pequeña pausa porque hay una persona que nos está preguntando, y bueno, esto es un poquito la respuesta. Dice que si existe alguna pintura en el museo que recree la historia de los niños héroes. Y Sí. bueno, adelante. Bueno, de hecho hay varias, pero la pintura que es la alegoría de la decisión de los cadetes de regresar sabiendo que podían perder la vida es esta del pintor jalisciense Flores, que la pinta en 1970. Está exactamente en el cubo de la escalera que estábamos viendo y ahí antes estaba el motor del reloj porfiriano. El reloj nosotros lo tenemos guardado, pero funciona el reloj de centenario, pero ya con un mecanismo eléctrico moderno. Y está pintado entonces esta bóveda con este muchacho que está cayendo, que es un ícaro, y está cayendo con la bandera en la mano. Entonces, la parte que es interesante es que uno puede imaginar 10 segundos después de esto. 10 segundos después, lo que tienes es al niño muerto en el piso. Claro. Pero puedes pensarlo 3 minutos antes y está decidiendo que debe sacrificarse o que debe llegar hasta la última consecuencia con tal de defender el espacio del castillo de Chapultepec, que era el del colegio militar y era el último reducto de México. De acuerdo. Y entonces este ícaro que va volando, este ícaro que va volando está, digamos, marcando una ausencia de tiempo, está detenido el tiempo. Entonces tú puedes imaginar lo que pasó antes y lo que pasó después. Sí. Y acá entre los barandales está Porfirio Díaz señalando. Sí. Ese cuadro es de 1906. Es de Cusax, José Cusax, catalán. Y está señalando el momento en que Porfirio Díaz entra a la historia, que es cuando está dando la orden de ya entrar y tomar Puebla, la batalla del 2 de abril de 1867. Pero en donde estás tú situado, el que esté viendo esta pintura, que se ubique tantito en la escalera, y está situado en la entrada del mural de Siqueiros,
Y entonces, si voltea tantito la cabeza, lo que va a ver es al Porfirio Díaz villano. La distancia entre este Porfirio Díaz y el de Siqueiros son 60 años. Las mismas que hay entre hoy y Siqueiros. Claro. Entonces, para que vea uno cómo van cambiando los puntos de vista, y el museo contiene todos esos puntos de vista. Lo que realmente enseña el museo está lleno de claroscuros, más oscuros que claros, pero lo que realmente enseña es que hay un desfile de puntos de vista de historiadores y de perspectivas que se van acumulando y que nos permiten hacer lecturas encimadas, lecturas de palimpsesto, lecturas que no están en un libro. ¿Quiere estudiar historia? Lea un libro. ¿Quieres aprender lo que los historiadores y los mexicanos hemos pensado de nuestra historia? Ven al museo. Claro. Oye, Salvador, pues, híjole, es que hay un montón de preguntas ahorita aquí ya no sé ni, pero bueno, aquí ahorita hablando de Porfirio, la primera que le estoy leyendo es acerca de las fiestas. Se habla de las fiestas que ofrecía Porfirio en el castillo de Chapultepec. ¿Es cierto? Y si es así, ¿dónde se llevaban a cabo? Bueno, yo no tengo registradas fiestas. Reuniones, sí. Una de las más famosas es a Elijah Root, la cena que le da a Elijah Root, el secretario de Estado de Estados Unidos, preparando la visita eh, de Díaz a la aduana de Ciudad Juárez, en donde se reúne con el presidente norteamericano. Eh, la otra es ya en las fiestas del centenario, que ofrece al cuerpo diplomático pequeñas cenas. Como lo vimos, es un espacio de no más de 20 personas, ya apretadito. Es decir, no era como para hacer una fiesta, no hay lugar de baile, etcétera. Básicamente son recepciones protocolarias del presidente, que no tienen nada que ver, por si me lo preguntan, no tienen nada que ver con una pachanga. Uh -huh, uh -huh. Oye, y época moderna el Museo Nacional de Historia, presidentes de 40 años para acá, 50 años para acá, los usos que le han dado ya propiamente. Igual, reuniones protocolarias. ¿Sí? La más importante que han hecho, eso sí, todos, es la del 9 de febrero, que conmemora la salida de Madero del castillo de Chapultepec por los cadetes al inicio de la decena trágica, Uh -huh. la Marcha de la Lealtad. Ese hecho fue un domingo, en la madrugada hacía mucho frío, el 9 de febrero, hacía mucho frío, y Madero normalmente montaba con los cadetes el fin de semana. Pero ese día estaba también aquí su esposa, lo cual quiere decir que ya le habían dicho a Madero que las cosas venían muy mal. Y se debió haber visto con mucha probabilidad las banderas y el sonido de las trompetas de los infidentes que bajaban por Tacubaya, que en realidad está muy cerca. Sí. Entonces, de ahí Madero va a Palacio Nacional ya después de que muere Bernardo Reyes, es decir, cuando ya pasan los primeros sucesos rudos en frente del Palacio Nacional. Bueno, esa marcha de la lealtad es lo que conmemoran todos los presidentes desde que yo tengo memoria de estar en el Castillo de Chapultepec, que son muchos años. Uh-huh. También llegó a hacerse 2 o 3 presidentes alguna recepción, comidas para un número de no más de 200 personas, para presidentes que venían en visitas oficiales. Entonces ahí era una recepción oficial, organizada por Relaciones Exteriores y Presidencia de la República. Llegó a hacerse también firmas protocolares importantes. Por ejemplo, ahí se firman los tratados de paz del Salvador. México ofrece el territorio mexicano como
un lugar neutral para hacer esta firma y ofrece al castillo de Chapultepec para que se firme. Y entonces ahí están los representantes del gobierno y de las guerrillas salvadoreñas y firman los tratados de paz. Estamos hablando de 1992. 91, 92, y ahorita dudé. La firma del pacto político en el 2012 se firmó ahí en el castillo de Chapultepec. Reuniones de ministros de educación, por ejemplo, también ahí se llegan a hacer. Eso en cuanto a presidentes de la República. Lo que sí tenemos mucho son obras de teatro, Claro. conciertos, presentaciones de libros, etcétera. Pues el tradicional ya ballet, ¿no? Pero el ballet se hace abajo. Ajá. Sí. El ballet de Amalia Hernández, que ya tiene mucho tiempo, y se hace en la explanada. Sí, y bueno, nos ponen aquí que interesante acudir al mito de Ícaro para representar un hecho con más tintes de mito que de realidad. Sí, lo claro. de arrojarse envuelto en la bandera, ¿no? Sí, pero además formalmente es como un Ícaro. Es decir, está en la bóveda y entonces la sensación que da de caer es la misma que se usó durante el barroco para pintar a Ícaro y a Dédalo. Ok. Lilia Rivero, Weber, buenas noches, qué lujo, qué lujo. Grady May Lee, siempre es un placer escucharlo. Cecilia Escalera, buenas noches, gracias por compartir. Junón Arteaga, el museo más bonito en manos del mejor. Bueno, o sea, hay cualquier cantidad de comentarios. Uno de ellos también es hablando de ballet, sobre La Bella Durmiente, que si va a llegar algún momento en que se va a volver a presentar aquí en el museo. Se ha vuelto a presentar, ya no por la Compañía Nacional de Danza, sino por una compañía aparte y como danza moderna, y ha sido muy exitoso. Ok. Oye, Salvador, nuevas tecnologías para el museo. ¿Qué viene de nuevas tecnologías? ¿Qué hay? ¿Qué vanguardia en un museo tan importante en México, en el país? ¿Qué vanguardia esperamos tecnológicamente en el Museo Nacional de Historia? Bueno, le preguntas al menos indicado para saber de ese tipo de cosas, porque yo siempre voy no un paso, sino dos atrás. Pero sí te puedo decir que es muy probable que podamos establecer los QRs y que puedan leerse información de las salas y del edificio en distintos idiomas, incluyendo idiomas indígenas. Ok. Estamos apostando menos por la vanguardia tecnológica y más por utilizar las tecnologías que están más o menos a la mano, que puede tener cualquier persona en un teléfono. Claro. Y hacer que pueda ampliar su conocimiento. Sí. Bueno, otra vez, felicitaciones, saludos. Bueno, muchísima gente. Oye, Salvador, ¿y qué el reto del Museo Nacional de Historia, insisto, es siempre el primero o el segundo, es un ícono en este país, el reto como director para llevar este gran monstruo? ¿Cuántas personas trabajan ahí? Más de 100 personas seguramente, ¿no? Sí. 100 personas de base y más o menos unas 100 de distintos contratos de limpieza y más seguridad. Sí, es mucha gente. Es un espacio muy grande. Conservación. Hablemos de conservación de un lugar tan grande como este. Decías, bueno, principalmente, una de las cosas que dijiste es la lluvia, ¿no? La lluvia, cómo afecta. Pero bueno, no nada más la lluvia, están todos los murales. Este mural, vaya, si bien está cubierto, pero a final de cuentas está expuesto a los cambios de clima muy adversos, ¿no? Sí. Porque de alguna manera está la intemperie hasta cierto punto. ¿Cómo afronta claro, tienen una gran planta de restauradores con el Instituto Nacional de Antropología?
Sí, ¿Cómo sí. es hacer toda esta gran labor de conservación en un sitio como este? Mira, a ver, lo voy a dividir en dos. La primera, que es la conservación arquitectónica, está a cargo de la arquitecta Rosana Trujillo. Ella tiene un equipo que va programando todo. Lo más trabajoso no se ve. Por ejemplo, que es la intervención de puertas y ventanas. Hay alrededor de 160 puertas y ventanas. Wow. Entonces, para poderlas tratar todas en los 54 semanas del año, hay que ir retirando de 3 a 4 por semana. Y entonces haces una eh, eh, trabajo de conservación en todo el edificio que te dura cada semana, pero el agua es tan tremenda que cuando estás terminando una pareciera que no le han tocado. No están deterioradas, pero se nota que están intemperizadas, pero se hace este trabajo de mantenimiento. El mantenimiento, por ejemplo, que tiene el mismo equipo de la arquitecta para eh, todos los que son tubos y subida de agua y drenajes, etcétera. Eso no se nota. Y sin embargo, los baños del Museo Nacional de Historia están impecables, Sí, no claro. tenemos olores, está bien. Eh, yo te puedo platicar el peor día de mi vida en el castillo de Chapultepec. Fue un 27 de octubre de 1991. Estaba el director general Roberto García Moll con nosotros. Estábamos abriendo la sala de Malaquitas ese día. A la 1 de la tarde se acerca una nube que sonaba y sabíamos que traía granizo. Bueno, la granizada fue de, apocalíptica. Hubo granizo en el techo del castillo de más de 30 centímetros. Hubo que estar paleando el granizo para abajo muchas horas, de la 1:30, 2 de la tarde, que fue la granizada, a las 9 de la noche todavía, con ayuda de seguridad y con ayuda de los soldados que estaban ahí acuartelados, alcanzamos a limpiar. Pero como el granizo se apelmaza, tapó el drenaje de las Malaquitas. Y entonces llovía adentro de la sala de Malaquitas el día que la estábamos abriendo, como si fuese una fuente, como si hubiéramos hecho no sé, un truco de cine para que se viera bonito, de que cayera el agua sobre las paredes. No, no, bueno, fue de pesadilla, de pesadilla, de pesadilla. La lluvia para nosotros puede ser realmente un Sí, dolor de cabeza. Y el mantenimiento constante, diario, bien programado, es lo que permite que, por ejemplo, todas estas herrajes de la escalera estén brillando, que las maderas que están en el barandal no falten ni una, que estén impecables, a pesar de que, como bien dices, están casi en la intemperie. Y en el caso del mural, bueno, cada año se hace un trabajo de mantenimiento de impermeabilización en la cúpula del mural, lo cual evita que tengas filtraciones. Este mural, por ejemplo, no ha sido intervenido. Pero cuando hemos tenido algún problema en algunas otras piezas, efectivamente el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos cobija. sí. Por ejemplo, el almacén de Cendejas, que es una gran pieza del siglo XVIII finales, está ahora en la Coordinación Nacional de Restauración porque es una pieza delicada, era una pieza que estaba pintada al óleo sobre tela y pegado a, a puertas de madera. La madera trabaja y entonces se va rompiendo y no se hace eso parejo. Entonces hay que estarle dando un mantenimiento particular. Cada 3, 4, 5 años se manda y está ya un año en lo que hacen todo el trabajo de restauración de la madera por un lado y luego de las telas y luego de la pintura. Ok, ok. Oye, digo ya casi para acabar, dos cosas. Una, toda esta gran acervo siempre es gratificante ir a exposiciones de historia
y encontrar siempre habrá una o dos piezas, colección de Museo Nacional de Historia, Sí. ¿no? La colaboración que tienen ustedes con cualquier cantidad de museos en el país es gigantesca, gigantesca. Esta colaboración, ¿cómo se da con los otros museos, Salvador? Bueno, se da de dos maneras. En una, se participa de proyectos con ellos. Por ejemplo, acabamos de hacer una exposición virtual con el Museo Casa Carranza y ahora mismo la subdirectora Erandi Rubio participa en un equipo de trabajo con el Sumaya y con el Munal para hacer una exposición sobre pintura virreinal. Y entonces son piezas de ellos con piezas de nosotros y cada curador escoge y señala qué es lo que quiere y lo que busca. Pero hay también museos en donde ya su vocación lo que te dice es, oiga, yo necesito piezas de tal tipo. Si se trata de una sola pieza, pues bueno, va con su cédula y su crédito, pero si ya participamos con más de, o sea, con un lote grande de piezas, entonces se les pide que haya una coparticipación. Y de esta manera hacemos que el Museo Nacional de Historia pueda estar en otros lugares de México y en otros museos con proyectos intelectuales interesantes en donde participamos desde el principio, o sea, nos hacen cómplices, igual que nosotros cuando llegamos a pedirles piezas a otros, les participamos cómo queremos la curaduría y si tienen ideas y participación más activa, mejor. Okay. Y hay otro tipo digamos, de participación menos frecuente, pero en lo particular me es más satisfactoria. Por ejemplo, Abasolo, Guanajuato. Eh, en la casa en la casa cural de lo que sería la hacienda de donde nació Hidalgo, nos pidieron prestado la pila bautismal y no es Claro, posible prestarles la pila bautismal. Y entonces lo que hicieron los muchachos de mantenimiento y la sí, gente de restauración fue hacerles una réplica exacta. exacto. Hay una ahí en Abasolo, exacto, en el Museo de Abasolo, exacto. Y se les hizo una réplica exacta y se hizo una ceremonia con ellos y se les regaló. Sí, 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 sí. De hecho, está ahí en la parte de la cédula, está el agradecimiento a ti en ese, en ese Ah, museo. mira, yo Sí, nunca he ido, pero sí, bueno, fui cuando era niño, pero no he ido sí, sí, sí. últimamente, así que me dices muy bien, lo conozco por fotos que me han mandado. Sí. Oye, aquí hay una pregunta, antes de hacerte yo la última pregunta, aquí hay una pregunta que está así muy de novela, así de misterio. ¿Se han robado alguna vez una pieza del museo? Digo, porque las famosas piezas de antropología que fueron muy sonadas, pero en el Museo Nacional de Historia se han robado alguna vez una pieza. Bueno, que nosotros hayamos detectado, no, se han robado piezas del museo, sí, Mm, no en el castillo de Chapultepec. Alguna vez, hace muchos años, quisieron robarse unas esmeraldas, pero pues estaban en una vitrina de seguridad, etcétera, no pudieron. Fue un domingo así de gente en donde alguien hacía como que se desmayaba, entonces en lo que la atendían llegaba alguien con un mazo, pero ok, nunca pudo romper la vitrina. Pero sí ha ok. habido piezas nuestras que hemos prestado a otros museos y que han sido robadas. Las últimas de ellas, una en los años 80 y otro a principios de los 90. Mm. Y jamás recuperadas. Bueno, están boletinadas en Interpol, etcétera. Es cosa de tiempo porque esas piezas son robadas para estar en una colección y es cosa de tiempo. Sí, Cuando muere el coleccionista aparece. sí, claro. Oye, Mari Carmen Ferrán dice, bueno, pues tengo la suerte de ver el castillo desde mi recámara, que, saludos, ¿no? Y bueno, ya yo tengo una última pregunta, Salvador. Exposiciones temporales. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Obviamente está el COVID, está todo esto que no sabemos cómo funcionar, pero tienen ya programado, aún ya en esta nueva normalidad, con esta reducción y todo esto,
abrir alguna exposición temporal. ¿Tiene programado el Instituto Nacional de Antropología e Historia abrir exposiciones temporales? Y sí tiene programadas. Por lo pronto ahorita tenemos programadas exposiciones itinerantes, que eso es lo que nos sale más barato. Ok. Creo que desde el punto de vista del impacto cívico puede ser muy importante. Tenemos planeado, ojalá podamos hacerlo, una exposición itinerante de unas 12 o 15 piezas escogidas, entre ellas la bandera de Trigarante, una pieza de Vicente Guerrero, alguna pieza de Guadalupe Victoria, eh, documentos de Hidalgo, etcétera. Hacer una exposición itinerante que vaya de Iguala a Palacio Nacional entre febrero del año que entra y septiembre del año que entra. Ok. Ok. Es importante esa porque la idea es que sea el presidente de la República el que encabece la del final el día 27 de septiembre. Oye, y hablando de eso, y ahorita que mencionas, ¿tienen algo? Bueno, obviamente yo sé que esto es de varios museos seguramente, bueno, de muchos museos, pero el año que entra se celebra pues ya la caída de Tenochtitlan, ¿no? O sea, todo este asunto. Sí. ¿Tienen pensado una gran exposición para esto? Bueno, el INA sí la tiene y nosotros prestamos algunas piezas. Ok, ok, perfecto. Sí, de hecho en el Castillo de Chapultepec no, en todo caso es posible que hagamos algún tipo de representación o conferencias, Sí, etcétera, porque en el proceso de sitio de Tenochtitlan lo que hacen es que cortan el agua desde Chapultepec. ok. Entonces había un grupo de españoles y de indígenas aliados cuidando que no repusieran los canales que dieran agua desde Chapultepec hacia Tenochtitlan. Pero esa es la única función bélica, digamos, en el periodo de la independencia, perdón, de la conquista. Ok. Oye, bueno, pues ya nada más aquí una última pregunta de José Adolfo Velázquez de León. Dice, yo no sabía si había mazmorras o si hay mazmorras, pero que sí. Sí, Las mazmorras del castillo se le han dado alguna función. sí, de hecho, las mazmorras son en realidad un área que está en la parte baja, que probablemente eran bodegas del colegio militar. No son muy útiles porque están en una zona muy húmeda y Ujú. entonces que hay que estar ventilando todo el tiempo y no podemos poner ahí piezas delicadas, piezas que tengan algún material orgánico que pueda tener un hongo, etcétera. Ya alguna vez pasó y no tuvimos que sacarlo de ahí. En la actualidad lo que se guarda ahí son las cajas de embalaje y materiales de embalaje de museografía. Mm. No son muy grandes, pero cabe perfectamente bien para cajas de embalaje y para otras cosas, pero siempre y cuando no sea nada que se eche a perder, es decir, tiene que ser resguardos muy temporales. Las mazmorras están bajo el piso del patio de cañones, en donde está la tienda, para que la gente sepa. Abajo de Sí, ese piso ahí están. sí. Y en temporadas de lluvia sudan en serio. Ujú. Ok, Sí, por eso no, nunca se habían usado. de acuerdo. Oye, pues, caray, podemos seguir aquí y seguir y seguir y seguir. Hay muchísimas saludos. Pues se les agradece a Elena todos. Salvador, saludos al maestro. Bueno, que aquí hay este club de lectura, dice que el look similar es de Salvador Rueda es como el de Carranza, ¿no? Sí, un niño un día me dijo eso. Sí, Vio el este, mural y dijo, oiga, usted está ahí en la pintura esa, no, no, pero sí. bueno. Analú Cárdenas, ¿qué le recomienda a alguien que quiera dedicarse a la historia? Ya Bueno, para acabar. por supuesto, como cualquier carrera, lo primero es su vocación. Y si tiene vocación para hacerse preguntas y para leer, ya la hizo. Lo otro es simplemente ponerse a estudiar. Sí, El trabajo caerá.
ya sea en museos, ya sea en exposiciones, ya sea ciclos de conferencias, en fin, no es clases, etcétera, no es un mercado que esté muy abierto, pero yo no considero que sea frustrante para nada, así que lo puede estudiar perfectamente. Oye, Y le puedo Salvador, pues, ayudar y estoy a sus órdenes. claro. Eh, Salvador, bueno, pues, híjole, no me resta más que agradecerte a nombre de todas las personas que estamos aquí en 101 Museos, en Creación 101, y ahora con esta visita tuya aquí a Foro 101. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que toda la gente que escribió, y bueno, dejamos de leer y dejaron de pasarnos bastantes cosas. Muchísimas felicitaciones. Pero yo Como les agradezco siempre, a todos. como siempre es una delicia escucharte, platicar contigo. Y bueno, pues no me resta más que invitarte para una siguiente ocasión a que sigamos platicando ahora a lo mejor de historia, de algún tema de historia de la revolución, que yo sé que es tu fuerte. Y bueno, por lo pronto, pues agradecerte muchísimo esta visita, Salvador. Pues muchas gracias a ti, Manuel, gracias a tu equipo que está de respaldo y a todos y cada uno de los que escribieron y estuvieron atentos en esta transmisión. Muchísimas gracias. Sí, yo quisiera también aquí aprovechar a enviarle un saludo a todo el personal que estimo muchísimo de este gran museo, de este maravilloso Museo Nacional de Antropología. Híjole, nombrarlos a todos pues es larguísimo. Enrique Roura, por ejemplo, el maestro Rafa, Gerardo, Jackie, Lucero, en fin, toda esa gente de difusión del área de difusión que es con la que más he tenido contacto. Entrañables momentos con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y quiero aprovechar para invitar a todos este próximo jueves no se pueden perder a un gran fotógrafo de naturaleza, sobre todo submarina, Anouar Padjane. Va a estar con nosotros el jueves a las 8 de la noche hablando aquí de su fotografía, de medio ambiente. Y bueno, no se lo pueden perder aquí en Foro 101 el jueves a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Salvador, y hasta pronto.